En nuestro último tema estábamos hablando sobre el orden de liderazgo que estableció Dios originalmente en el huerto del Edén antes del pecado. Quiero comenzar a donde dejamos la última vez, en 1 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 12 al 14, a donde el apóstol Pablo da dos razones por las cuales el hombre fue establecido como líder en el hogar y también vamos a encontrar en el hogar de la iglesia, es decir, la familia mayor de la iglesia. Vamos a leer 1 de Timoteo 2, 12 al 14. Dice el apóstol Pablo, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero. Esta es una razón antes del pecado. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Ahora viene la segunda razón después del pecado. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que el apóstol Pablo deja muy en claro que la mujer no tiene dominio sobre el hombre por una razón que tiene que ver con la creación. El hombre fue creado primero y en segundo lugar, el hombre no fue engañado, sino la mujer. Esto nos ayuda a comprender mejor lo que quiso decir el apóstol San Pablo cuando escribió que Dios es la cabeza de Cristo, que el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo, por el otro lado, es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Este arreglo divino se aplica no tan solo en el contexto del matrimonio, sino también en el contexto de los cultos eclesiásticos. En 1 Corintios 11:3, el apóstol Pablo está hablando en el contexto del culto de la iglesia. Y fíjense lo que escribió él allí en 1 Corintios 11:3. Hay una cadena de mando aquí. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así es que funciona el proceso. Jesús se somete voluntariamente y por amor a la autoridad de su Padre. El hombre se somete voluntariamente y por amor a su cabeza, que es Cristo Jesús. Y la mujer se somete voluntariamente y por amor a la autoridad del hombre. Yo sé que esto va en contra de la cultura contemporánea, pero nosotros los cristianos, nuestra cosmovisión no se basa en lo que dicta la cultura, sino, como hemos visto, en el plan original que estableció Dios al comienzo, antes del pecado. Mucho tiempo antes que entrara el pecado, al cielo inclusive, Jesús ya estaba sujeto a la autoridad de su Padre porque su Padre era su cabeza. ¿Significa esto que Jesús era inferior o menor que el Padre? No. ¿Significa que el Señor Jesucristo era menor o de menor importancia o menos Dios que el Padre? Claro que no. ¿Era malo que el Padre fuera cabeza de Cristo? ¿Sería que eso hacía que Jesús fuera inferior? No. Para Cristo es agradable someterse a la autoridad de su Padre porque Él sabe que el Padre lo ama. Aún antes de entrar el pecado al universo, el Señor Jesucristo ya estaba sujeto a la autoridad de su Padre como su cabeza. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 14. Esto es después que Lucifer decidió rebelarse contra Dios. Fue necesario que Dios convocara una reunión de los seres celestiales para explicarles la verdadera posición de Jesús. Dice allí, el Rey del universo, se está refiriendo al Padre, convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia, en la presencia del Padre, manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo
y manifestar cuál era la relación que Él tenía para con todos los seres creados. El Padre, en otras palabras, va a clarificar la posición de Cristo Jesús. Seguimos leyendo esta cita. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, es decir, del Padre, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey, está hablando del Padre, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus propósitos, es decir, de los propósitos del Padre, y que a Jesús, le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad, es decir, ejecutar los propósitos de la voluntad del Padre. Sigue diciendo, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, es decir, así como al Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, es decir, en contra del plan del Padre, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines, es decir, los fines del Padre, ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Jesús, como portavoz del Padre, le transmitió el mandamiento de su cabeza a Adán, es decir, del Padre a Adán. Adán luego, como cabeza de la mujer, le transmitió el mandato a ella de no comer del árbol. Pero tristemente, tanto Adán como Eva deshonraron a sus cabezas. Adán deshonró a su cabeza, Cristo Jesús, y Eva deshonró a su cabeza, quien era Adán. Ahora, cuando hablamos del hombre como cabeza o líder de la mujer en el hogar y en la iglesia, no queremos decir que el hombre es el mandamás, el dictador, que dice, aquí mando yo y vas a hacer lo que yo digo. O que es uno que maltrata y abusa física y verbalmente a la esposa. No hay lugar para eso. La cabeza vela para el bienestar del cuerpo. Es fácil para la esposa sujetarse a el marido como cabeza porque el esposo ama a su esposa y está dispuesto a dar su vida por ella. Claro, si está dispuesto a dar su vida por ella, no la va a ultrajar y a maltratar. Sencillamente significa que el hombre es el líder, es la cabeza para el bienestar de la esposa. No significa que la esposa no pueda dar un consejo de vez en cuando. Las esposas dan consejos muy sabios. Las mujeres son muy valiosas, tienen su lugar. Pero en el hogar, en la iglesia, el hombre ha sido escogido para ser cabeza. Fíjense lo que dice Efesios 5 y el versículo 22 al 30. Efesios 5 y el versículo 22 hasta el versículo 30. Aquí habla de la relación entre el esposo y la esposa y por ende, por ampliación, la relación entre el hombre y la mujer en la iglesia. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora escuchen bien, esposos. Si ustedes le piden a la esposa que haga algo que no está en armonía con la voluntad de Dios, la esposa tiene el deber y tiene el derecho de desobedecer a su esposo como cabeza, porque primero tiene que obedecer a Dios. Así que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos
como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero luego viene el otro lado de la ecuación. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que se fuese santa y sin mancha. Ahora viene la aplicación. También los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, esto no se aplica solamente en el hogar, sino que se aplica también en la iglesia. Dios no estableció, en otras palabras, que el hombre, que el varón, fuera solo líder en la familia, en el hogar, sino que también fuera el líder de la familia mayor, que es la iglesia. Dios no cambió su plan de liderazgo en el hogar y en la iglesia después que Jesús murió en la cruz, como creen algunos. De hecho, la fidelidad del hombre como cabeza en su hogar es lo que lo cualifica para ser un líder fiel en la iglesia. Vamos a notar lo que dice el apóstol Pablo en dos pasajes sobre quién debe ser el líder en la iglesia. Dice allí en 1 Timoteo 3 y el versículo 1 al 7, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y ahora escuchen bien, marido de una mujer. ¿Qué dice? Marido de una mujer. Es decir, el líder en la iglesia tiene que ser, el obispo tiene que ser hombre, porque es marido de una sola mujer. Luego da otras cualidades: sobria, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora escuchen bien, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de las de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjense aquí que dice, debe ser marido de una sola mujer, el líder de la iglesia, y luego dice que debe tener a sus hijos en sucesión con toda honestidad. Es decir, si no puede gobernar en su hogar, dice Pablo, ¿cómo va a gobernar en la iglesia? Obviamente, el líder de la iglesia debe ser varón y su liderazgo en el hogar lo capacita para ser un líder en la iglesia. Tito 1, 5 al 9 es otro pasaje donde el apóstol Pablo habla del papel del hombre y la mujer en el hogar y en la iglesia. Dice así Tito 1, 5 al 9. Le está hablando a su pupilo Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. No dice ancianas, dice ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
el que fuere irreprensible, ahora escuchen esto, marido de una sola mujer, es decir, tiene que ser varón, el anciano, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Nuevamente tiene que tener liderazgo sobre sus hijos en el hogar, que lo cualifica para ser líder en la iglesia. Así que dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Elena White confirma lo que dice el apóstol San Pablo, lo amplía. Dice ella que el hombre tiene que ser un líder fiel en su hogar, que lo capacita para ser un líder fiel en la iglesia. Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía sobre este punto que estamos tratando, sobre el plan original de Dios. Dice la primera cita, se encuentra en el manuscrito 42 de 1903. Es imprescindible que aquel que se ocupa en la obra del ministerio evangélico sea fiel en su vida familiar. Noten que el ministro debe haber sido fiel en su hogar. Es tan esencial que como padre mejore los talentos que Dios le ha dado con el fin de hacer del hogar un símbolo de la familia celestial. ¿Cómo lo es que en la obra del ministerio él use los poderes que Dios le ha dado a él para ganar almas para la iglesia? Como sacerdote en el hogar y embajador de Cristo en la iglesia, debe ejemplificar en su vida el carácter de Cristo. Debe ser fiel en velar por las almas. Dicho sea de paso, como Adán debía velar por su esposa Eva. Así que nuevamente debe ser fiel en velar por las almas, como uno quien tendrá que rendir cuentas. En el servicio de él no debe haber descuido ni una obra inatenta. Dios no tolerará los pecados de hombres, noten, de hombres que carecen de un claro sentido de responsabilidad en lo que respecta a aceptar la posición de pastor de una iglesia. Que los pastores de las iglesias deben ser hombres. Sigue diciendo, el que fracasa en ser un pastor fiel y de discernimiento en el hogar, seguramente fracasará en ser un fiel pastor del rebaño de Dios en la iglesia. Así que ustedes notan aquí que la hermana White repetidas veces en esta cita dice que para que un hombre esté calificado para ser un líder en la iglesia, tiene que manejar bien su hogar, que es la familia pequeña comparada a la familia grande de la iglesia. La segunda cita se encuentra en el manuscrito 104 del año 1901. Nuevamente, ella va a decir que el hombre tiene que ser un líder, cabeza fiel en su hogar para ser un líder y cabeza en la iglesia. Ahora, algunos dicen, pero pastor, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Lógicamente que sí. Pero Dios ha escogido, el Señor Jesucristo ha escogido individuos para dirigir la iglesia, para ser líderes en la iglesia. Hombres ha escogido para liderar en la iglesia bajo su liderazgo absoluto. Cristo, lógicamente, es la cabeza absoluta, pero Él ha escogido cabezas en la iglesia bajo su liderazgo. Fíjense esta cita. Si un hombre no demuestra sabiduría en el manejo de la iglesia de su propia casa, ¿cómo puede demostrar sabiduría en la administración
de la iglesia en un ámbito mayor fuera? ¿Cómo puede sobrellevar responsabilidades de tanta importancia si no puede gobernar a sus propios hijos? No se muestra claro discernimiento en este asunto. La bendición de Dios no reposará sobre el ministro que descuida la educación y el adiestramiento de sus hijos. Él tiene un cometido sagrado y en ningún caso debe darles a los miembros un ejemplo deficiente en el manejo del hogar. Nuevamente, vez tras vez en esta cita, la hermana White afirma que el hombre debe ser un líder fiel en su iglesia, en su hogar, debe al mismo tiempo mantener bajo sujeción a sus hijos para ser entonces un líder en la iglesia, para luego entonces dirigir a los miembros de la iglesia que son sus hijos espirituales, por así decirlo. Ahora voy a ir a un punto, cambié un poquito el orden, un punto más sobre el plan original de Dios. Estamos hablando aquí del plan original de Dios. Dios estableció en el huerto del Edén una dieta especial. Una dieta que se basa en vegetales y frutas. Quiero que notemos lo que dice en Génesis, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 29 al 31. Hoy uno va a los supermercados y encuentra toda clase de alimentos que causan daño, llenos de azúcar, llenos de grasa, etc. Eso es contrario al plan que estableció Dios originalmente. También muchos hoy en día consumen carnes. Aún muchos adventistas comen carnes que ellos dicen que son limpios porque Dios los permitió en la Biblia. Pero el reino animal está mucho más enfermo hoy que cuando Dios permitió el consumo de esos animales limpios que menciona Levítico 11 y Deuteronomio el capítulo 14. Vamos a leer el plan original de Dios. Recuerden que Dios quiere que nosotros regresemos al plan A. No quiere que regresemos a un plan B. Bueno, Dios permitió comer ciertas clases de carnes, así que podemos comerlos. No. Dios quiere que volvamos al plan original, al plan A que estableció en el Edén, en todos los aspectos que hemos estado estudiando. Génesis 1, 29 al 31. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Qué interesante, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que Dios estableció una dieta originalmente sana, una dieta ideal. Y Él quiere que nosotros regresemos a este plan original, como quiere que lo hagamos en el matrimonio, en el asunto de que hay dos géneros, en el asunto de la observancia del sábado, de lo cual hablaremos en unos momentos. Dios estableció un plan original y Él quiere que nosotros hoy sigamos ese plan original, no como una obligación, sino para que seamos felices, seamos sanos, recibamos las bendiciones abundantes de nuestro Dios. Imagínense cómo sería el mundo si la gente no se comiera en los Estados Unidos nada más 50 billones de pollos, 1,5 billones de vacas, 1,5 billones de puercos y 1,5 billones de ovejas y un número incalculable de animales marinos. ¿Qué sucedería si en los Estados Unidos y en el mundo no se consumieran todos esos animales? Cuando la gente come carne, está comiendo
o consumiendo comida de segunda mano. Si todos regresaran a la dieta original que estableció Dios, las fuentes de agua serían más limpias. Habría menos gases de invernadero, menos desforestación que causa el cambio climático y mucho menos enfermedades coronarias, cáncer y derrames cerebrales. Dios no dio esta dieta vegana con el fin de quitarnos algo bueno. Dios dio esta dieta original porque quiere que estemos sanos y quiere que el ambiente esté también sano. Es interesante que los que hablan del cambio climático, tal vez la mayoría de ellos nunca mencionan que el consumo de carne de animales causa cambio climático. El estiércol de los animales, el gas metano que sueltan los animales es terrible para el medio ambiente. Quiero leerles un par de citas que encontramos en el Espíritu de Profecía sobre este asunto. La sierva del Señor escribe en el Ministerio de Curación, página 244. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo, los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. En el libro Conducción del Niño, página 358, Elena White también comenta sobre la dieta original que estableció Dios, que es el plan A. Dice lo siguiente: los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al organismo del ser que los come. Nosotros, a nuestra vez, la recibimos al comer la carne del animal. ¿Cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? No un plan B, sino un plan A. En la colección Spalding Magan, página 48, Elena White escribió: el cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son causadas mayormente por el consumo de carne. Según la luz que Dios me ha dado, la prevalencia de cánceres y tumores surgen cuando vivimos comiendo carne muerta. ¿Qué es lo que los animales contribuyen al cambio climático? Hice una investigación en el internet sobre esto. 9% de las emisiones de dióxido de carbono vienen del estiércol de los animales. 37% de las emisiones del gas metano, que tiene 20 veces más potencial de causar calentamiento global, viene como resultado del consumo de animales. El 65% de las emisiones de óxido nitroso, que tiene 300 veces más potencialidad para contaminar el medio ambiente, viene de la cría y el consumo de animales. Mis queridos hermanos y amigos, la evidencia es clara. ¿Cómo estaría este mundo si dejáramos de comer alimentos llenos de azúcar y alimentos procesados que tienen preservativos, colorantes, sabores artificiales y grasa? ¿Cómo sería el mundo si la gente dejara de fumar, de beber y de usar drogas? Se habla mucho de los beneficios de salud
como un derecho humano. Pero ¿qué diríamos de la responsabilidad que tienen los seres humanos de cuidar de su salud? ¿Por qué deben los que obedecen las leyes de la salud pagar los gastos de los médicos de los que violan los principios de la salud? Así que claramente encontramos aquí la dieta original que estableció Dios. Estamos estudiando aquí la cosmovisión de la Iglesia Adventista y de lo que debería ser el cristianismo de hoy en día. Dios no quiere que nosotros busquemos excusas para no seguir su plan original. Se puede seguir el plan original de Dios en todos los aspectos de los cuales nosotros hemos hablado. Ahora vamos a dedicar una cantidad de tiempo significativo para hablar de otro aspecto que estableció Dios, de algo más que estableció Dios en el huerto del Edén, que el ser humano ha cambiado y pisoteado. Me refiero al hecho de que Dios estableció en la creación el santo séptimo día sábado como el día de reposo. Tanto en la historia de la creación como en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, dice que el séptimo día es el día de reposo de Jehová. No el primero, el séptimo. Es el día original que estableció Dios. No tiene Dios un plan B de la observancia del domingo. Dios instituyó el sábado. Vamos a leer Génesis 1:31 hasta Génesis 2 y el versículo 3 para ver qué día estableció Dios en su plan original, que es el que debemos seguir. Dice en Génesis 1:31, al concluir el sexto día, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. Noten, mis queridos amigos y hermanos, que 3 veces se repite aquí que Dios instituyó el séptimo día como día de reposo. Y dice que Dios bendijo y santificó el día. Dios no bendice y santifica nada para él, porque Dios es la fuente de toda bendición, Dios es la fuente de toda santidad. Así que si Dios está bendiciendo el sábado y está santificando el sábado, es para el bienestar del hombre. Y Jesús mismo dijo que el sábado fue hecho para el bienestar del hombre, fue hecho por causa del hombre, según Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27. Noten también en estos versículos que leímos que Dios hizo 3 cosas en relación con el sábado. En primer lugar, reposó. En segundo lugar, bendijo el día, y en tercer lugar, lo santificó. Y vimos que es el séptimo día 3 veces. Ahora vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Algunos dicen que el sábado fue hecho para los judíos. Dicen que el sábado es un sábado judío que Dios le dio a Israel. Sí, Dios se lo dio a Israel, pero no significa por eso que no nos lo dio a nosotros, porque Dios estableció el sábado antes de entrar el pecado en el mundo. Es parte del plan original de Dios, como las funciones en el hogar y en la iglesia, como la separación de 2 géneros, como el matrimonio heterosexual. Todo eso fue establecido al comienzo. Entonces, ¿por qué decimos que todo eso aplica hoy, pero el sábado no aplica hoy? ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, escrita con el propio dedo de Dios, según Éxodo 31 y el versículo 18? Éxodo 20, 8 al 11 dice: acuérdate del sábado para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora surge la pregunta, ¿por qué razón es que Dios dice que los seres humanos deben trabajar 6 y deben reposar el séptimo día? Vamos a leer el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Yo pregunto, ¿el cuarto mandamiento tiene los mismos elementos que encontramos en los versículos que leímos de Génesis? Sí. 2 veces el cuarto mandamiento dice que el sábado es el séptimo día. Y nos dice el mandamiento que Dios hizo 3 cosas en relación con el sábado, como hizo al comienzo. Primero, reposó. Segundo, lo bendijo. Y tercero, lo santificó. El sábado del cuarto mandamiento es el mismo sábado de la creación antes del pecado. Es parte del plan original de Dios. No es en realidad un plan B que Dios le dio al pueblo de Israel. Sí, Dios le dio los 10 mandamientos a Israel, pero yo pregunto, ¿porque Dios le dio los 10 mandamientos a Israel, significa que todos los 10 mandamientos son solo para Israel? Ningún cristiano diría eso. ¿Está bien cometer adulterio? ¿Está bien matar? ¿Está bien robar? ¿Está bien hablar falso testimonio? ¿Está bien codiciar? ¿Está bien deshonrar a los padres? ¿Está bien adorar ídolos y tener otros dioses y tomar el nombre de Dios en vano? ¿Todo eso está bien? O los cristianos dirían, no, el cristiano debe obedecer esos mandamientos. Pero si el cristiano debe obedecer 9 de los 10 mandamientos, ¿por qué no debe obedecer también el otro mandamiento? Que no fue dado a los judíos inicialmente, sino que fue dado en la creación antes que entrara el pecado al universo o a este mundo específicamente. Así que parte del plan original de Dios es la observancia del séptimo día sábado cada semana, siguiendo el ejemplo de Dios. Dios trabajó 6, Dios reposó el séptimo día. Por eso Dios dice que nosotros debemos trabajar 6 días y debemos reposar el séptimo día. Debemos seguir, en otras palabras, el ejemplo de Dios. Ahora, en este punto, haremos tan solo unos pocos comentarios sobre el día de reposo que estableció Dios al principio. Más adelante en esta serie vamos a hablar un poco más detenidamente de varios detalles en cuanto al sábado que son muy importantes. Ahora quiero que notemos que nosotros los seres humanos construimos monumentos materiales para conmemorar eventos que ocurrieron en cierto lugar y en cierto día en la historia. Ahora, Dios no hizo un monumento en un lugar para conmemorar lo que hizo en la creación. Dios fue un monumento que se componía de tiempo, porque el tiempo se encuentra en todas partes. Dios creó todo este planeta. Por lo tanto, el monumento que conmemora la creación tenía que ser un monumento global, un monumento mundial. Así que Dios, en vez de hacer un monumento material en cierto sitio, hizo un monumento compuesto de tiempo, donde nosotros no vamos al monumento, sino que el monumento recordativo de la creación nos llega a nosotros cada semana cuando se pone el sol el viernes y comienza el santo séptimo día sábado. Cuando nosotros guardamos el sábado, estamos conmemorando el reposo del Creador al principio. De hecho,
Cuando reposamos el séptimo día, estamos entrando al reposo del Creador, porque estamos siguiendo su ejemplo. Es el mismo día que Él reposó. Así es que en el libro Patriarcas y Profetas, página 102, encontramos las siguientes poderosas palabras. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día, el hombre ha de abstenerse de trabajar, ahora escuchen bien, para conmemorar el reposo del Creador. Fíjense que cuando guardamos el sábado, estamos conmemorando el reposo del Creador. Estamos entrando en su reposo porque fue Él el que reposó primero. Cuando guardamos el sábado, estamos conmemorando el reposo del Creador. Los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I han enseñado que todos los seres humanos deben conmemorar la creación el día domingo. Pero esto no es posible. No podemos conmemorar la creación el día domingo. Y ustedes dicen, ¿por qué no? Muy sencillo. Porque Dios no conmemoró la creación el domingo, sino el sábado. No podemos conmemorar un evento original en un día en que no ocurrió el evento original. Quiero leerles una cita de una homilía que presentó el Papa Benedicto XVI el 23 de abril del año 2011. Y él dio este discurso o esta homilía, este sermón en un día sábado. Dice algunas cosas que son ciertas, pero luego se desubica. Dice la cita lo siguiente: el sábado es el séptimo día de la semana después de 6 días. Ahora está bien allí, ¿verdad? Dice, el sábado es el séptimo día de la semana después de 6 días. Pero luego dice algo que no corrobora el libro de Génesis, porque dice, en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios. El hombre no participó en la obra de la creación de Dios. Todo lo hizo fue Dios. Ahora sigamos leyendo. Dice aquí, el sábado es el séptimo día de la semana, después de 6 días, en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios. El sábado es el día de descanso. Wow, va bien, dice que el sábado es el día de descanso. Pero ahora viene el problema. Pero en la iglesia naciente sucedió algo inaudito. El sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. En ninguna parte de la Biblia dice que el domingo sustituyó al sábado. Es una conjetura, una tradición creada por el ser humano. Sigue diciendo la cita: como día de la asamblea litúrgica, es decir, el día para ir a la iglesia, es el día del encuentro con Dios mediante Jesucristo, el cual en el primer día, el domingo, se encontró con los suyos como resucitado después de que se hallaran vacío el sepulcro. La estructura de la semana se ha invertido, es decir, se ha volcado la estructura de la semana según Benedicto. Ya no se dirige la semana hacia el séptimo día para participar en el reposo de Dios. Inicia con el primer día como día del encuentro con el resucitado. Este cambio es un hecho extraordinario, dice Benedicto, si se considera que el sábado, el séptimo día como día del encuentro con Dios, está profundamente enraizado en el Antiguo Testamento. Y luego dice algo que no es posible. Dice, nosotros celebramos el primer día, está hablando de los católicos, nosotros celebramos el primer día. Con ello, celebramos a Dios, el Creador, y a su creación. Sí, dice él, creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Qué interesante.
dice que conmemoramos la creación y el creador el día domingo, pero no es posible. Permítanme explicarles por qué razón no es posible. Mi esposa y yo nos casamos el día 23 de diciembre del año 1971. Este año vamos a cumplir más de 53 años de casados. Imagínense eso es mucho tiempo. Para algunas personas eso es casi una vida. Ahora fíjense, nos casamos el 23 de diciembre. ¿Qué día creen ustedes que nosotros celebramos nuestro aniversario? ¿El 23 de enero? La gente diría, eso es absurdo. ¿Pero por qué es absurdo? Muy sencillo, porque ese no fue el día que nosotros nos casamos. Para conmemorar un evento original, tenemos que conmemorarlo el día en que ocurrió. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Para conmemorar la creación, hay que conmemorar la creación el mismo día que estableció Dios para conmemorar la creación. No fue el domingo, fue el sábado. No podemos conmemorar la creación el día domingo. En los Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia, el 4 de julio. Ocurrió en el año 1776. Ahora surge la pregunta, mis queridos amigos, ¿qué día creen ustedes que se celebra el Día de la Independencia en los Estados Unidos? ¿Se celebrará el 5 de julio, como suele suceder en el país de Venezuela? No, ¿se celebra qué día? El 4 de julio, con fuegos artificiales, la gente come cierta culinaria durante ese día. Es decir, el 4 de julio se celebra la independencia. ¿Por qué el 4 de julio? Ustedes saben por qué. Porque el 4 de julio fue que se firmó el Acta de la Independencia de los Estados Unidos. No se puede celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos en un día diferente, porque hay que celebrarlo el día en que ocurrió el evento original. No se puede celebrar la creación el domingo, porque Dios estableció el sábado como la conmemoración de la creación. El 11 de septiembre, cada 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, se recuerdan los eventos de ese día, cuando cayeron las Torres Gemelas y cuando se estrelló allá el avión en Pensilvania y cuando un avión chocó con el Pentágono. El 11 de septiembre se leen los 3,000 nombres de los que perecieron cuando se desplomaron las Torres Gemelas. Yo pregunto, ¿por qué no cambiar el día? ¿Por qué no celebrar ese evento el 11 de octubre? Ustedes saben por qué. Porque el 11 de octubre no fue cuando ocurrió el evento original. Para conmemorar un evento original hay que celebrarlo en la misma fecha en que ocurrió el evento original. Yo creo que ustedes están entendiendo por qué no podemos, como dijo el Papa Benedicto, celebrar la creación, recordar al Creador y la creación el día domingo. No es posible, porque el domingo no fue el día que estableció Dios para conmemorar la creación. El papado se jacta de haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y los protestantes han seguido el ejemplo de la Madre Iglesia, diciendo que el sábado era para los judíos. De esta manera, han cambiado la verdad de Dios a una mentira, una expresión que estudiaremos más adelante en esta serie, que se encuentra en Romanos 1 y el versículo 22. Cuando Jesús terminó la obra de la creación, no había judío, no había antiguo pacto, no había pecado. Es decir, el sábado es parte del plan original de Dios, el plan A, que Dios quiere todavía hoy que nosotros sigamos. En la Biblia, el sábado nunca se le llama el sábado de los judíos. No es el sábado judío. En la Biblia, en Éxodo 16:23, habla del sábado como el reposo consagrado a Jehová.
En Éxodo 20:11 dice que el sábado es el sábado para Jehová tu Dios. En Ezequiel 20 y el versículo 12 y el versículo 20 encontramos que Dios se refiere al sábado como mis sábados. En Isaías 58, 13 y 14, Dios dice, quita tu pie de mi santo día. Y en Marcos 2:27 Jesús se refirió al sábado diciendo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesús es Señor del sábado. Nosotros comenzamos esta serie demostrando bíblicamente que el agente activo de la creación fue Cristo Jesús, ni más ni menos. El Padre creó por medio del Señor Jesucristo. Es decir, el sábado es el día de Cristo, es el día de Jesús, no es el día de los judíos. Es el día cuando Dios dice que debemos suspender todo lo nuestro y enfocarnos solamente en las cosas de Dios, enfocarnos solamente en cosas sagradas. Ahora es algo muy interesante y es que aunque nunca se le llama en la Biblia al sábado, el sábado judío, las fiestas judías, que eran solo hasta que Cristo murió en la cruz, se les llama fiestas judías. Es decir, la ley ceremonial era una ley que aplicaba a los judíos hasta que viniera el Mesías. Pero nunca al séptimo día sábado se le llama el sábado de los judíos. Quiero leerle los versículos a donde se refiere a las fiestas que pasaron cuando Cristo murió en la cruz. Se les llama sábados o se les llama fiestas de los judíos. Juan 2 y el versículo 13 dice, era la Pascua de los judíos. En Juan 5:1 dice, era una fiesta de los judíos. En Juan 6:4 dice, era la Pascua, la fiesta de los judíos. En Juan 7 y el versículo 2 dice, era la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Y en Juan 11:55 dice, era el día de la Pascua de los judíos que estaba cerca. A las fiestas se les dice fiestas de los judíos, pero nunca al sábado se le llama el sábado de los judíos. Todo lo que nosotros hemos mencionado hasta ahora en cuanto al plan original de Dios se basa en una lectura literal del relato de Génesis 1 y 2. Ahora escuchen, si el relato de Génesis es una mera leyenda, una fábula o un mito, nada de esto se aplica porque nada de esto ocurrió. Todo esto que hemos hablado se basa en una lectura literal del relato de la creación. Así que hay dos cosmovisiones. Una se basa en la creación, que significa que el plan de Dios está todavía vigente, y la otra cosmovisión es la evolución, donde supuestamente nada de esto ocurrió, como hemos notado en estos estudios, y por lo tanto nada se aplica hoy. Entonces repasemos brevemente lo que hemos estudiado sobre el plan original de Dios. La vida le pertenece a Dios, es santa, nadie, ningún ser humano la puede quitar. Dios estableció la vida en el campo como ideal. Estableció el matrimonio heterosexual con el fin de procrear familias. Dios estableció solo dos géneros, masculino y femenino, varón y hembra. Dios estableció al varón como la cabeza en el hogar y debe ser un varón la cabeza también en la iglesia, claro, bajo la cabeza absoluta de Cristo Jesús. Dios estableció en su plan original la dieta para una buena salud, una dieta vegana. Y el plan original de Dios para el día de reposo es la observancia del séptimo día sábado. Este es el plan original que Dios quiere que nosotros sigamos como su pueblo. Que esa sea nuestra experiencia, es mi oración.